Saludos, buenos días. Espero que estén bien en este jueves a las 10 de la mañana aquí conmigo, la pastora y consejera Angeli Pino. Aquí estamos tomando un cafecito. Esta tacita mi esposo me lo trajo hace unos años de San Salvador. Siempre le digo cuando viaja sin mí que me traiga algo y esta es una taza que me trajo y acá atrás tiene mi nombre. Entonces es una tacita que yo uso mucho y más también porque pues es una taza que me recuerda también de las tazas de México. Entonces me gusta mucho. Pero les quiero dar la bienvenida. Gracias por compartir su mañana conmigo. Muchas gracias por tomar este tiempo, ¿verdad? De escucharme. Espero que este mensaje toque sus corazones, pero también espero que ustedes tomen el tiempo y lo pueden compartir también. Um, Yo no creo que yo he hablado sobre este tema, no me recuerdo, yo creo que en mucho de lo que he hablado un poquito de esto, pero en sí no creo que he dedicado un tema específicamente a esto. Um, Obviamente en los minutos que me toca sería muy poco a tratar de cubrir un tema que es muy importante y muy amplia. Um, pero este tema es sumamente importante. Bueno, vamos a comenzar. Yo me recuerdo cuando yo era niña, jovencita, mi papá estuvo en la cárcel por unos cuantos años y cuando él salió, una de las cosas que él hizo es que él me comenzó a llevarme a la iglesia. Y él me llevaba a una iglesia bautista, que era la iglesia de mis abuelos, y ahí me formé. Y una de las cosas que fue muy enseñado es la salvación. Es la salvación, la salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Y eso lo tenía muy claro, ¿no? Que Jesús me salvó, que yo soy salva, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y es todo lo que yo me recuerdo. Obviamente tal vez me enseñaron más, pero es todo lo que yo guardé en mi corazón. Y, y siempre tenía eso muy claro. Pero faltaba un ingrediente muy importante a la salvación, en cual no me di cuenta hasta muchos años después. Y cuando crecí, que era joven, me aparté de las cosas del Señor, hice muchas cosas que no debería de ser de joven. Y después de los años regresé al camino del Señor, a los caminos del Señor. Y sentía que había algo que me faltaba a la salvación que yo me aprendí. Um, y me di cuenta que el ingrediente más importante es el arrepentimiento. Porque la salvación, la vida eterna, no solamente es una oración que te ayudó a ser un pastor, un amigo, un mentor, un vecino. Eso no es la salvación. La salvación es el arrepentimiento de tus pecados. Eso es la salvación. No es una oración, porque muchos han hecho una oración de salvación y no son salvos, porque no están arrepentidos de sus pecados. Primeramente puede ser que no saben cuáles son sus pecados, que eso es lo que me sucedió a mí. Se hablaba mucho de la salvación, pero ¿cuáles eran, de qué me estaba salvando Jesús? Porque muchas veces en nuestros propios ojos pensamos que no necesitamos ayuda o que no estamos tan mal. Entonces, ¿de qué necesito salvación o por qué necesito un salvador, verdad? Si le decimos salvación, ¿de qué me está salvando? Y muchas veces nos hace falta explicarnos más, ¿verdad? Entonces, pues yo decía, bueno, yo soy salva, ya, a vivir mi vida como yo quiero porque yo soy salva. Cuando yo me muera me voy a ir con el Señor. Pero no es tan simple. Es simple, pero no es tan simple porque hay un ingrediente que es sumamente importante que es el arrepentimiento, que es el arrepentimiento de cambiar tu mente. Y cambiar tu mente no es simple porque tienes que cambiar tu mente a través de la palabra de Dios y para hacer eso obviamente tienes que leer la palabra pero también ponerla por obra e ir cambiando esa forma de pensar que antes tuviste
y ir transformando tu vida a través de la palabra. Así de esa forma tú te puedes dar cuenta que tú estabas en error, que tú estabas en pecado y que necesitas un Salvador. Y de esa forma te puedes arrepentir de tus pecados porque a través de la palabra te diste cuenta cuáles son. Entonces muchas veces pensamos que es una oración y ¡ay! Ya estás salvo. Hay una celebración y la gente sale y regresan a lo mismo. Y en ellos, en su mente dicen, bueno, yo ya soy salvo, me voy al cielo si yo me muero, pero sigo en mi pecado, sigo con la misma conducta, sigo en las mismas, no cambio mi vida, no cambio mis palabras, no cambio mi pensamiento, no cambio nada y voy a ser salvo. Y eso es un peligro. Entonces, muchas veces no podemos dejarle en las manos de un predicador o un vecino o un amigo nuestra vida eterna. Tú no puedes dejar tu vida eterna por toda la eternidad en manos de una oración y decirle, bueno, ya hice mi parte, llegué a la iglesia, hice mi parte, si llego a la iglesia, si hago esto, si no, si sí, si sí, anyways, yo estoy salvo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque con muchas cosas en nuestra vida física nosotros leemos, investigamos, indagamos, hacemos preguntas, lo pensamos, oramos para hacer o para tomar decisiones que no tienen nada que ver con tu vida eterna, pero igual cuando vas a invertir en algo, haces preguntas, cuando vas a comprar un carro, haces preguntas, lo piensas, lo meditas, vas por aquí, vas por allá, vas a un dealer, a otro dealer, a ver quién te da el mejor precio, a ver quién te da el mejor interés, o cuando vas a comprar una casa o cuando vas a comprar algo, siempre tratamos de ver dónde es el mejor lugar para ir, ¿verdad? Y para nuestra vida eterna, como que ya, una oración y punto, me voy y no leo la palabra y no hago más preguntas y no estudio y no investigo y no veo y no hago, no, es como que ya. Y obviamente ya Jesús murió en la cruz, ya Jesús pagó el precio por tus pecados, pero no significa que nuestra conducta, nuestro estilo de vida se tiene que quedar igual, no, tiene que cambiar porque debería de ir soltando el pecado y, y arrepentiéndome y ir cambiando mi estilo de vida por algo mejor, para ir caminando en ese camino de santidad, para ir cercándome más al Señor a través de su palabra. Pero muchas veces no lo hacemos y tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que examinarnos, tenemos que estar con mente sobre, o sea, nuestro mente tiene que estar sobrio, perdón, sobrio cuando estamos pensando en nuestra vida. Tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que tener los pensamientos correctos cuando estamos pensando, ok, un día yo me voy a morir. ¿Realmente me voy a ir al cielo por una oración que hice cuando tenía 6 años? Que es cuando yo hice la oración de fe, de salvación a los 6 años. Me bauticé a los 8 años y pensé que eso era todo. Y pensé que ya, eso es todo. Ya hice el trabajo, no tenía que orar, no tenía que leer la palabra, no tenía que buscar a Dios, no tenía que vivir una vida de santidad, no tenía que dejar mis pecados. Nadie me dijo que yo tenía que hacer eso, no investigué más, no hice más preguntas, o sea, yo pensé que mi abuelito me dijo lo que me tenía que decir, o mi abuelita, o mis tíos, o mis tías, y punto, y ya. Y me di cuenta con los años que no era así, que había más. Entonces, tenemos que investigar cuál es la verdad de la salvación y realmente me voy a ir al cielo. Eso realmente es mi eternidad con el estilo de vida que estoy viviendo hoy en día. No el estilo de vida que viviste 10 años cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, sino con tu estilo de vida que estás viviendo ahorita. Realmente hay un genuino arrepentimiento en tu corazón. Realmente hay cambios en tu vida que dicen que tú eres hija o hijo de Dios. Muchas veces no pensamos en esto, no pensamos en los finales de nuestros días, no pensamos en la muerte, porque obviamente no es un pensamiento que queremos tener por causa de que causa diferentes emociones
que no queremos sentir, hay cosas que no queremos confrontar. Am, si yo pienso que me voy a morir, eh, me da tristeza, me da ansiedad, tal vez me estresa, tal vez me preocupo, tal vez pienso, wow, no he hecho suficiente. Hay diferentes cosas que puede pasar por el mente de una persona cuando está pensando en que un día va a morir, pero la realidad es que un día vamos a morir. Y la pregunta es que si estamos preparados para morirnos, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos esa preparación. Y la preparación básicamente es que si estamos viviendo una vida arrepentida y una vida cambiada a través de la palabra de Dios. Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar, si eso es así. Porque muchas veces nosotros, nuestra vida sobre esta tierra es así. Tus 50 años, tus 60 años, para unos es más corto, es así, para otros es más largo. Pero en realidad, a la comparación, ¿verdad? A esto, a la eternidad, realmente lo que vivimos sobre la planeta, sobre la tierra, es algo insignificante que dice que nosotros somos como un vapor que está aquí a un instante y ya después no está, ¿verdad? Dice que somos como unas flores, ¿verdad? Que están y después el sol los quema y ya no están. Y dice que la tierra ni recuerda dónde estaban. Entonces nosotros somos así. Y no pensamos, estamos pensando en lo poquito que vivimos, ¿verdad? En los días, en los meses, que esto, el trabajo, los niños, pensamos en lo limitado. Pero realmente esto es un, un porcentaje mínimo a la eternidad, a la eternidad, a la eternidad, a la eternidad, eternidad, eternidad que vamos a vivir o con Dios o en el infierno. Y muchas veces nos ocupamos, nos estresamos, nos enfermamos, nos distraímos, no cumplimos, no hacemos, no servimos, no hacemos nada con el poquito de tiempo que tenemos aquí, que realmente ese es el poquito de tiempo donde va a determinar tu eternidad. Entonces, tenemos que quitar nuestros ojos de este tiempo limitado que tenemos sobre la tierra y realmente poner nuestros ojos en la eternidad. Porque dice la palabra que vamos a tener tesoros en el cielo. Y los tesoros son las almas que nosotros ganamos para Cristo. Son esa gente que nosotros le predicamos la palabra, que se salvan, que nosotros le damos discipulado, que les entrenamos, que estamos ahí con ellos. Obviamente hay mucha gente, como cuando yo tengo clientes que les hablo un poquito de Jesús y digo, mira, quiero orar por ti y les animo, muchas veces no vuelvo a hablar con ellos o no se vuelve o X y solamente tengo un espacio limitado para predicarles la palabra y tal vez nunca más los vuelvo a ver. Entonces trato de siempre sembrar una semilla y muchas veces no vas a mirar a esa persona, pero uno trata de hacer lo más que se puede. Pero esto es todo, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos básicamente sobre la tierra, que es muy pequeño cuando piensas en la eternidad, ¿verdad? Es muy pequeño. Entonces yo les animo que vayamos pensando primero en nuestra propia salvación. Mi salvación. ¿Dónde me voy a ir? ¿Realmente me voy al cielo porque hice una oración de fe hace 20 años atrás, pero en los últimos 20 años no he hecho absolutamente nada con mi salvación, con mi fe, con mis dones, con mis talentos, con mi llamado? No he hecho nada en los últimos 20 años. ¿Realmente soy una persona cristiana? ¿Realmente estoy en lo que debería de estar? Deberíamos estar examinándonos con un mente sobria, ¿verdad? Un mente a través de la palabra del Señor, examinando dónde estamos en estos días. Claro que el Señor viene, el día, la hora no sabemos, pero sabemos que hay muchas cosas en el mundo que están sucediendo, que están marcando los tiempos, ¿verdad? Que está avisándonos, hey, es tiempo de preparación. Y si tú no te estás preparando en estos tiempos, si no estás examinando tu corazón y no estás haciendo lo necesario, entonces estás en graves condiciones en este momento.
porque Dios nos está diciendo que hay algo grande va a suceder. Hay algo grande que va a suceder. Entonces nosotros tenemos que estar preparándonos y deberíamos más que nada con una urgencia, ¿verdad?, de estar predicando la palabra del Señor a toda persona que no conoce del Señor. Obviamente hay mucha gente que no te va a hacer caso, mucha gente va a decir que no y mucha gente va a decir que sí y mucha gente te va a hacer caso, ¿verdad? También le sucedió a Jesús. Si se le sucedió a Jesús, también nos va a suceder a nosotros. Tú sabes que Jesús habló del infierno más de 70 veces en sus 3 años y medio de ministerio. Más de 70 veces predicó sobre el infierno. Para Jesús era sumamente importante de hablar del infierno. Y hay referencias al infierno en el Nuevo Testamento. Hay más de 162 referencias a través de diferentes personas en el Nuevo Testamento que habló del infierno. Casi en cada libro del Nuevo Testamento hay referencias del infierno. En Pedro, Pablo, Revelación, Mateo, Lucas, Marcos. O sea, se habla del infierno. Entonces Jesús quiere que nosotros tengamos muy claro que el infierno existe, que gente se va a ir al infierno, que gente se está yendo ahí todos los días y una de las formas de ir es a través del pecado, porque es de esa forma en cual nosotros vamos a ir al infierno. Nosotros desde el momento que nacimos vamos en camino incorrecto, ¿verdad? Vamos opuestos al Señor y vamos directamente caminando al infierno. Los niños, los jóvenes, los adultos, desde el nacimiento, porque nacimos en pecado natural, es como, vamos a decir, no sé cómo sería la palabra en español, en inglés es default, by default. Es como que, no sé cómo es como cuando eh, tienes un teléfono nuevo, ¿verdad? Y cuando lo abras ya está como que en lo nuevo para que tú pongas la información necesaria, pero todos los teléfonos vienen así. Todos los teléfonos cuando tú los abres vienen de esa forma. Eso se llama default. Y cuando tú lo vayas a cambiar o lo vas a cambiar por otro, tú lo vuelves a regresar a ese mismo estado que estaba al principio. Eso se llama default. Entonces, por default, nuestro estado era ir al infierno porque nacimos con pecado. Pero en un tiempo de nuestra vida, algo pasó en nuestra vida, gracias a Dios. Alguien nos habló del Señor, alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos predicó. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos fueron abiertos y estamos aquí, ¿verdad? Pero por naturaleza todos íbamos a ir al infierno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el camino al infierno es un camino ancho y todos lo encuentran, porque es un camino fácil, es un camino ancho. Pero el camino al cielo es muy angosto, es muy flaquito y no todos lo encuentran. Eso quiere decir que en ese camino no hay muchos que van a ir. No hay muchos que van a ir. En la palabra dice que en los últimos días la gente le decía, Señor, Señor. Y Jesús le decía, aléjate de mí, yo no te conozco. Gente mala, ¿verdad? Gente que hace maldad. Ellos decían, pero yo profeticé en tu nombre, yo sané en tu nombre, yo prediqué en tu nombre. O sea, yo hice las cosas en tu nombre, pero Jesús dice, yo no te conozco, aléjate de mí. Tenemos que estar bien claros en qué dice la palabra. Hay otra referencia donde él dice, si la gente no da fruto, se les cortará y se cortará el árbol y ese árbol se echará al fuego. La gente que no da fruto. Eso está, creo, en Mateo 5. Habla Jesús todo del pecado. Él dice, mira, si tu ojo te hace pecar, sácate tu ojo, porque es preferible que llegues al cielo sin un ojo, ¿verdad? Que llegues al infierno con tus dos ojos. Si tu mano te está haciendo que tú peques, móchatela. Es preferible que tú llegues al cielo sin una mano que llegues al infierno con los dos. Si tu pie hace que tú peques, córtatelo, porque es mejor llegar al cielo manco que llegar al infierno con los dos pies. Hay muchas cosas. Obviamente no vamos a no queremos que la gente esté mochándose y quitándose partes, pero nos está diciendo a nosotros, mira, si hay áreas en tu vida que te causen que tú peques, mira, ¿sabes qué? Es mejor que eso se aleje de ti
porque si no, no vas a entrar. O sea, hay cosas que nosotros que tenemos que leer de la palabra, que no nos deberíamos de dejarnos guiarnos por las palabras de otras personas, sino que por la palabra del Señor, que es la palabra verdadera en cual nosotros deberíamos de guiarnos. No por vamos a decir, no por una oración nomás, no porque fuiste un domingo a la iglesia, no porque diezmaste una vez, no porque ni porque sirves domingo tras domingo, porque una cosa que tú sirves domingo tras domingo, pero de resto estás haciendo cosas equivocadas. Hay gente que no van a ir al cielo, que hoy día piensan que sí van, porque hay cosas en tu vida que no son permitidas, o sea, que son, dice la palabra, son pecados para el Señor. El fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el robo, las mentiras. Hay tantas cosas que el Señor nos habla que dicen, no vas, no vas, pero yo veo que la gente lo sigue haciendo. Yo digo, la gente no está entendiendo la palabra. Pensamos que si no lo leemos, no es para mí. Si yo no lo sé, me quedo ignorante, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien me quiere enseñar algo, ¿verdad? No, no, mejor no me enseñes, prefiero quedarme ignorante, ¿verdad? Porque entonces van a pedir que yo también se los haga, ¿verdad? O, entonces es un juego, pero con estas cosas no podemos jugar porque es nuestra vida eterna. Tú sabes lo que sería lo peor, es que tú pienses que tú vas subiendo, pero realmente vas bajando. Eso es lo peor, cuando tú en tu mente pensaste que ibas tan bien y que tú estabas tan bien con el Señor y porque la sangre de Cristo tiene poder y porque Jesús murió en la cruz por mí, ¿verdad? Que somos palabras de aquí para afuera, pero en nuestro corazón no vive Jesús, pero en nuestro pensamiento pensamos que sí y nuestras palabras lo dicen, pero en nuestro corazón no habita Jesús. Eso es un peligro. Por eso tenemos que tener la mente sobria cuando estamos examinando nuestra vida, diciendo, hey, la palabra dice que esto no se puede, no se puede. Y mucha gente no lo lea porque no quiere ser confrontado con la verdad. Yo sé que es feo ser confrontado con la verdad. Dicen los americanos que la verdad duele y es la verdad. La verdad duele. Cuando la palabra de Dios te confronta, te duele, te molesta, te incomoda. Pero qué rico es que la palabra de Dios te incomoda porque está revelando que ahí hay pecado o hay cosas en tu vida en cual tú te tienes que arrepentir o tú te tienes que sanar o tú tienes que perdonar o tú tienes que soltar. Por eso existe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae revelación. Examina nuestro corazón para ver realmente cómo estamos. Pero si no lo leemos, si no tratamos de aplicarlo a nuestra vida, pues no va a funcionar. Vamos a seguir viviendo una vida pues normal, ordinaria, pensamos que vamos a ir al cielo porque Dios es amor, porque Él me ama, porque Él me quiere allá arriba, porque yo soy tan importante, será, no sé, porque canto tan bien, porque soy muy bonita, porque soy muy chistosa y Dios me quiere en el cielo. No, es que Dios es un Dios de su palabra. Y Él cumple su palabra y también nosotros tenemos que cumplir su palabra. Obviamente el parte más difícil para entrar al cielo lo hizo Jesús en la cruz, que era que había que haber un sacrificio que era puro en cual yo no podía dar, porque yo era una persona lleno de pecado, igual tú. So, nosotros no podíamos dar nuestra vida, por eso Jesús lo dio por nosotros, para que nosotros no teníamos que pagar ese precio. Pero eso no significa que no hay un precio que hay que pagar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta en muchas cosas. Yo sigo trabajando en eso. Y hay cosas que todavía, ay Señor, perdona, me arrepiento por este pensamiento. Y muchas veces para mí es un pensamiento, tal vez hay pecados en mi vida que ya, o sea, pecados que yo hacía antes que ya nada que ver conmigo. Pero muchas veces son esos pensamientos y puede ser uno de miedo, puede ser uno de ansiedad, puede ser uno de preocupación.
Y muchas veces yo digo, pero Señor, yo te creo, yo tengo fe, Señor, porque tu palabra lo dice. Tú eres Dios, no hay nada imposible para ti. Y me predico y me oro y me ministro, porque la batalla más grande que nosotros tenemos es la batalla de la mente. Y el que decide si gana eres tú, si tú lo ganas. Y la única forma que yo he visto que se gana la batalla de la mente es a través de la palabra, porque créemelo, que muchos de mis clientes que no tienen a Jesús tratan de ganar esa batalla mental y no pueden. Es una lucha muy grande. Y por eso me gusta mucho mi trabajo, porque cuando se le puede, cuando puedo, yo les doy la palabra y les digo, mira, es que esto y esto, y trato de ayudarles de diferentes formas, porque la batalla más grande que va a tener cualquier ser humano es una batalla mental y solamente se gana a través de la palabra. Amén. So, yo los quiero animar en esta mañana. Tomen un tiempo. Tú y yo vamos a tomar un tiempo y vamos a examinar nuestro corazón y vamos a arrepentirnos, pero vamos a arrepentirnos genuinamente de cualquier conducta que nosotros podemos tener en nuestro corazón o pecados que seguimos cometiendo, que no podemos parar de cometer y muchas veces lo justificamos. Muchas veces decimos, pero mi hermana es peor, mi hermano es peor, mis papás son peores, mi vecino es peor, el otro hermanito de la iglesia es peor que yo. Si lo hago una vez, ¿qué importa? Si lo hago dos veces, ¿qué importa? ¿Verdad? Y comenzamos a justificar, y esa es la batalla de la mente. Es cuando comienzas a batallar con el pecado. Mira, sabes que Dios no te tenta, porque dice la palabra que Él no te tienta, ¿verdad? Satanás te puede atentar, pero la forma en que Satanás te tienta es con lo que ya tú ya batallas, son con tus propios pecados en cual tú has permitido ya en tu mente o que ya has permitido en tu vida. Tú mismo caes en tu propia tentación. La única forma que Satanás te puede tentar es con algo en cual tú ya estás batallando, en una debilidad que tú ya tienes. Pero cuando tú comienzas a cerrar esas puertas de debilidad, esas puertas al pecado, cuando comienzas a arrepentirte, vas a ver que ya Satanás no va a poder molestarte, ya no va a poder tentarte, porque eso, lo que antes Satanás usaba para que tú cayeras en pecado, para que tú caminaras con culpabilidad, ya no va a estar ahí, porque ya estás caminando en arrepentimiento, ya estás pilas, ya sabes cuáles son las áreas en cual tú batallas. Todos tenemos batallas, todos somos pecadores, nadie es perfecto, todos necesitamos a Jesús. Pero tenemos que estar pilas, tenemos que ser guerreros o guerreras cuando tiene que ver con pecado, cuando tiene que ver con nuestra vida eterna. Por eso yo di una enseñanza unas semanas atrás que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que cuidar nuestra salvación, porque nuestra salvación es un tesoro, es mi vida eterna, es mi vida eterna por la eternidad, por siempre, por la eternidad donde no hay fin. Y muchas veces en nuestra mente no tenemos la capacidad para entender lo que es la eternidad, pero yo creo que tú y yo queremos estar siempre con el Señor. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación, lo tenemos que tener como un tesoro, tenemos que guardarlo, y no solamente guardarlo, pero compartir el mensaje, las buenas nuevas con todas las personas para que ellos también tengan la oportunidad de tomar una decisión por sus eternidades, por donde ellos van a ir. Entonces yo les animo que hoy tómense un tiempo de examinarse y decir, Señor, revélame donde yo estoy mal, revélame mis áreas de debilidad, mis áreas de pecado. Muchas veces ni sabemos porque estamos cometiendo el pecado una y otra vez, que ya es normal. Tú dices, bueno, ya ni es pecado, ¿verdad? Pero hay que decirle, Señor, esto te ofende, esto te molesta, esto no te agrada. Hay cosas que yo he tenido que, ok, bájale, porque esto no le agrada al Señor, bájale. Había cosas en que yo he tenido el año pasado que hacer ajustes a mi vida, y no hay nada malo en eso, mientras que tengas la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De este lado. Cuando mi papá, yo creo que él sabía que se iba, él dice, Angie, yo estuve hablando con el Señor y él me dijo unas palabras también como que
eres una buena hija, o sea, es como últimas palabras, ¿verdad? Y no lo entendí porque en mi mente nunca pasó que él iba a fallecer. Um, pero yo creo que en él dijo por si en caso, ¿verdad? Hizo sus paces con el Señor y yo conocí a mi papá como un hombre salvo, un hombre que antes del COVID iba a la iglesia, era un hombre de diezmos, era un hombre muy generoso, pero era un hombre que tenía una actitud de enojo profundo. Y yo me imagino que tenía sus batallas mentales y que tal vez tenía sus pecados ocultos, ¿verdad? Uno no conoce el corazón, solamente vemos lo que la persona enseña, pero no conocemos. Obviamente yo no, estando tan distante de él, pero hizo sus paces. Tuvo la oportunidad de hablarle al Señor, tomar un tiempo de examinarse. Y gente tiene esa oportunidad. Hay mucha gente que sí y hay mucha gente que no. Entonces tenemos que estar muy, muy despiertos con nuestra mente sobrio todos los días, de siempre vivir nuestra vida arrepentida y cerca del Señor, porque es nuestra vida eterna y es un tesoro. Y realmente no queremos jugar con eso, ¿verdad? No queremos jugar con la eternidad. Pero yo les animo que examinen su corazón y que comparten las buenas nuevas con las personas. Todos necesitamos de Jesús. Todos tenemos un anhelo de Jesús. Todos tenemos ese vacío en nuestro corazón en cual Jesús tiene que llenar nuestras vidas. Todos lo tenemos. Todas las personas lo tenemos y muchas veces nos da miedo de compartir las buenas nuevas con alguien por el rechazo o por el no, o qué le van a decir, o que tenemos muchas excusas y muchas razones por cuál no hacerlo. Pero toma nomás esta, en cuál es la razón perfecta para hacerlo. Y es que tú le das la oportunidad a esa persona a la vida eterna. Vida eterna. Y muchas veces no tenemos una segunda oportunidad de poder predicar la palabra. Muchas oportunidades se me han ido de la mano. Muchas oportunidades. Y me da mucha tristeza por eso. Entonces, aquí en adelante no vamos a perder ninguna oportunidad de compartir la palabra. Yo estaba escuchando un testimonio y termino con esto de un muchacho que joven que tuvo un sobredosis. Era un muchacho cristiano, porque hay cristianos que usan drogas, hay cristianos que se emborrachan, hay cristianos que fuman, hay cristianos que fornican, hay cristianos que adulteran, hay cristianos que roban. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado en la forma en cual vivimos nuestra vida, porque hoy en día muchos cristianos hacen cosas que no son bíblicas y tenemos que tener mucho cuidado de no seguir esos pasos porque ellos lo hacen o porque gente cercana de nosotros lo hace. El punto es que él tuvo un sobredosis, su papá lo estaba llevando al hospital, su papá, un hombre cristiano, el joven, supuestamente un muchacho cristiano, pero teniendo este sobredosis, el Espíritu Santo le estaba hablando al papá que le montara la mano, que comenzara a reprender el diablo, que comenzara a orar por él. Y el muchacho comenzó a hablar a través de su boca. Una voz comenzó a hablar que no era la voz del hijo, diciendo, él es mío, yo me lo voy a llevar. Y había una guerra, una batalla en ese carro, mientras que el papá está manejando, tiene una mano en el volante y otra mano arriba de su hijo, orando por él, profetizando, haciéndole liberación. En una de esas, el hijo se desmaya, lo que el papá piensa que tuvo un desmayo o entró en un coma. Y el joven cuenta que él no recuerda que su papá estaba orando por él, no recuerda que él estaba pasando por una liberación, solamente recuerda que él salió de su cuerpo y sí vio su cuerpo abajo y él subió más arriba, que dice que él pudo ver la ciudad, pero su enfoque era más en el carro donde estaba su papá y donde estaba su cuerpo, y él vio su cuerpo ahí y de repente estaba en el infierno. Y hace un comentario, explica cómo él vio el infierno en el tiempo que él estuvo ahí. Y dice que una de las cosas más tormentadoras es que primeramente tiene sed, pero no solamente es un sed de agua, es un sed de Dios. Y tienes un hambre profunda que no se llena, pero no es un hambre solamente de comida, pero es un hambre de Dios. Y tienes un tormento mental
que no se sacia, no se termina, que es tus pecados, es la culpa, es la condenación, es el saber que había un Dios, es saber que estás en el infierno, que te perdiste, que no lograste. O sea que es un constante, profundo tormento, a tanto que ni puedes hablar, pero puedes escuchar los gritos y las palabras de otras personas hablándose, pero no se, él dice que no se comunicó porque su tormento era tan pesado, tan horrible, que él ni quería hablar. Dice que se estaba quemando, pero no se terminaba de quemar. Entonces el olor era tan profundo y tan oscuro en ese lugar. Um, y dice que, bueno, entonces tuvo una experiencia donde fue al cielo y Jesús le dijo unas palabras y después lo regresó a su cuerpo. Pero dice que su papá el Espíritu Santo le dijo a su papá, llámale como Jesús le llamó a Lázaro, pero obviamente su nombre. Y el papá dice al niño, yo creo que se llamaba Joshua, le dijo, Joshua, Joshua, get up, get up. Y dice que cuando le decía, Josué, Josué, levántate, levántate, se levantó su hijo. Y él miró a su papá como que qué pasó, dónde estoy, qué ha sucedido. Y tuvo esa experiencia después de un sobredosis. Y hay personas que Dios les da una segunda oportunidad. No es un caso muy frecuente, no es algo que sucede. Muchas veces se toma una persona, muchas veces hay personas cristianas, auténticamente cristianos, que se van al infierno porque Dios les quiere dar una revelación o les quiere dar un mensaje. Hay personas que van al infierno y hay una persona cristiana que está orando por ellos en este momento, como ese papá, su hijo, que está clamando, pero es una palabra revelada del Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo está diciendo, dile esto, háblale esto, dile esto. So, hay situaciones que no son casos, eso no son casos frecuentes, son muy escasos, pero sí sucede. Pero obviamente no nos queremos poner en ese plan, ¿verdad? Queremos estar seguros que nos vamos con el Señor. Entonces yo les animo, hermanos y hermanas, prediquen la palabra, prediquen la palabra, prediquen la palabra. Eso es una vida eterna por la eternidad que deberíamos de brindarle la oportunidad de salvación y arrepentimiento. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Rey. Padre Celestial, pon esa urgencia, Señor, en nuestros corazones de predicar tu palabra, Señor. Que esa urgencia esté en nuestro espíritu, Señor, a predicar tu palabra a toda persona que no te conoce, Señor. De tener, Señor, esa valentía, Señor, de predicar tu palabra, Señor, y saber que tú nos vas a respaldar, Padre. Queremos, Señor, que todas las personas, Señor, se vayan al cielo, Señor, que nadie se pierda, pero que todos tengan vida eterna contigo, Padre. Ayúdanos a ser esos mensajeros de los últimos tiempos, Señor, esos mensajeros que van a predicar, Señor, tus buenas nuevas, Señor. Y si hay una persona que hoy en este momento está escuchando que no te conoce, que no te conoce como su Salvador, que no sabe nada del arrepentimiento, que no sabe nada, Señor, yo te pido por esa persona que está escuchando, que está viendo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú toques su corazón, que tú toques su mente, Padre, que tú puedes ministrarlos en este momento, Señor, que ellos pueden creer que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por ellos, que tú pagaste el precio por cada uno de sus pecados, que tú los amas y que tú los quieres contigo por la eternidad, Señor. Señor, te doy gracias por cada oyente que está oyendo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres una de esas personas que no sabes mucho del Señor, realmente tú quieres irte al cielo, realmente quieres hacer las cosas bien, quieres cambiar tu vida, sabes que la estás haciendo mal, sabes que estás en pecado, siempre puedes mandarnos un mensaje a través de Facebook. Estamos en Instagram a través de Revival Multicultural Church. Estamos en Facebook como Iglesia de Sugar Hill. Me puedes encontrar también en Facebook como Angeli Pino. También en Instagram como Angeli Pino. Estamos en YouTube. Soy en YouTube como Angeli Pino. Hay muchas formas de contactarme para poder hacer una oración específicamente contigo, darte más información sobre la salvación. Y I don't know, qué maravilloso es
es poder estar un día con el Señor por la eternidad. Y hay que compartir ese gozo, esa felicidad y esa verdad con todas las personas que no conocen del Señor. Eh, no quisiera terminar, pero voy a terminar con esto. Dice un versículo en la palabra, dice que el gusano nunca se morirá, ni el fuego nunca se apagará. Um, y estaba leyendo donde dicen que el gusano en el griego tiene que ver con conciencia, donde tu conciencia en el infierno nunca se va a morir. Y tiene que ver con, sí se puede confirmar con el testimonio de este joven, donde él dice que en su conciencia él estaba atormentado por todo lo que él hizo en su vida, por todo lo que dice que él vio muchas de las cosas en cual Dios lo libró, muchas cosas que él no sabía, pero era un tormento en su conciencia. Y dice que en el griego el gusano que nunca se morirá significa conciencia, que tu conciencia nunca se morirá, que te vas a recordar de todo. En el cielo dice que no va a haber lágrima, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza. Son muchas de las cosas que hoy en día sufrimos, lloramos, tenemos tristeza, estrés, ansiedad. No lo vamos a sufrir en el cielo. Eso no va a ser, no, eso no va a ser parte de nuestra herencia cuando nos vayamos con el Señor. Pero en el infierno sí. Todo esto que nosotros batallamos aquí en la tierra lo vamos a batallar en el infierno, pero multiplicado y más profundo y intenso. Y ese es el gusano que nunca se muere, que es la conciencia. Es la conciencia. So, imagínate si nosotros batallamos aquí con esa batalla mental, cuánto más en el infierno por la eternidad, sin poder salir y saber que nunca vas a poder salir de ese lugar. Ese sí es un lugar de tormento. So, les animo, compartan las buenas nuevas. Tal vez hay una persona en tu casa. Tal vez hay un niño en tu casa, tal vez hay un joven. No te confíes. No te confíes que en la iglesia donde tú vas le han predicado de Jesús o se han salvado. No te confíes que tu joven, si dice que va con los jóvenes y que no confíes en eso. Asegúrate que tú y tu casa están salvos. No te confíes en que otra persona haga el trabajo que a ti te corresponde hacer por tu familia, por tus amigos, por tu comunidad. No dejes que otros hagan o confíes que otros van a hacer algo tan importante como la eternidad. No dejes eso en manos de otros. No dejes tu eternidad en manos de otros. Igual como tú no dejarías $1,000,000, ¿verdad? En un banco ajeno o en manos de otros, ¿verdad? Nunca, jamás. Prefieres a ponerlo abajo de tu colchón, prefieres a ponerlo entre los paredes de tu casa, pero nunca se lo darías a una persona desconocida, a una persona que acabas de conocer. No. So, ¿por qué lo vamos a hacer con nuestra vida eterna? No tiene sentido. So, a comenzar en tu casa. Dios me los bendiga.